Este video es la presentación del seminario de agroclimatología presentado por Danelis Bolaño, Donaire Zúñiga y Sebastián Caro, en donde te explicaremos la relación de la temperatura y planta, el termoperiodismo. En este video hablaremos sobre la temperatura a manera de introducción, temperatura en las plantas, clasificación de las plantas según su exigencia térmica, temperatura y procesos fisiológicos de la planta, termoperiodismo y por último daremos la bibliografía. La temperatura. La temperatura indica en valores numéricos el nivel de energía interna que se encuentra en el lugar en ese momento. Esa energía interna se encuentra en equilibrio entre el sistema planta-animales y el ambiente. La temperatura es un índice indicativo del calentamiento o enfriamiento del aire que resulta del intercambio del calor entre la atmósfera y la Tierra. Este factor ambiental determina la adaptación de las especies a diferentes localidades, dado que este altera diversas funciones vitales. Entre estas actividades están la velocidad de reacción, los cambios de estado del agua, cambios en la estructura, actividad de las macromoléculas, las funciones asociadas a la membrana y a la actividad enzimática. La temperatura y las plantas. En las plantas, una disminución o aumento de los grados determina un efecto global sobre su crecimiento y la producción de cosecha. Sin embargo, la temperatura óptima para una planta depende de varios factores, y uno de ellos es el estado del desarrollo de la planta, ya que tiene una especie de reloj biológico que determina la sensibilidad en la temperatura. Influencia de las bajas temperaturas. Las temperaturas bajas son aquellas que no permiten un desarrollo normal de la planta. Esta, a medida que baja, crea alteraciones en la planta, tales como debilitamiento de la actividad funcional, desplazamiento de los equilibrios biológicos y muerte celular, destrucción de los tejidos y órganos vegetales. El daño por enfriamiento se da en especies sensibles a temperaturas bajas. Normalmente, en estas especies están las del origen tropical y subtropical. Entre estos cultivos se encuentran cultivos como el maíz, los guisantes, el arroz, el pepino, la batata y el algodón. Influencias de las altas temperaturas. La mayoría de los procesos biológicos se aceleran con temperaturas altas, lo cual puede ser positivo este clima, pero a unas temperaturas extremadamente altas pueden ser negativas. Un rápido crecimiento o producción de frutos es un beneficio en la mayoría de los casos. Sin embargo, una alta temperatura crea una excesiva respiración, lo cual es desfavorable porque implica que quedará menos energía disponible para el desarrollo de los frutos, resultando en unos frutos más pequeños. Aquí vemos una gráfica que nos muestra la tasa de reacción metabólica bajo la influencia de la temperatura. Como nos damos cuenta, a una temperatura óptima, la planta reacciona de mejor manera, mientras que a temperaturas muy bajas o muy altas, esta no tiene casi reacción. Influencia de la temperatura ambiente. Las plantas tienen su propia temperatura, es decir, que la temperatura del medio ambiente no es la misma que las de las plantas, ya que estas son capaces de enfriarse por la evaporación y calentarse por la irradiación, tratando de buscar su temperatura óptima y para que haya un equilibrio entre la temperatura ambiental, la humedad relativa y la luz. Acción de la temperatura en la vegetación. Para satisfacer los procesos de producción, los vegetales deben estar a ciertos límites de temperatura, denominados límite vital de temperatura. Esto es el rango en el cual un organismo se desarrollará sin daños. Cero vegetación. Temperatura por debajo en la cual la planta deja de crecer. Temperatura óptima. La temperatura óptima son los valores que aseguran una velocidad de potencial de crecimiento máxima. Estos están entre un rango de 25 grados centígrados a 28 en la mayoría de las plantas, aunque este varía según la especie y la adaptación de que ésta tenga. Umbral inferior. Este señala la temperatura vital mínima por debajo de la cual se detiene el crecimiento o el desarrollo y por encima del cual estos procesos son incrementados o incentivados.
Umbral superior o temperatura máxima vital. Esta es la temperatura en la que la planta suspende sus procesos fisiológicos. Mínima letal, temperatura por debajo de la mínima vital, a partir de la cual y para valores inferiores el vegetal no solo detiene sus procesos, sino que manifiesta daños permanentes y es probable la muerte de sus tejidos. Máxima letal, lo contrario al ítem anterior, pero superior a la máxima vital. Como antes lo mencionamos, la temperatura influye en procesos fisiológicos de la planta. A continuación, le hablaremos de algunos de ellos y las consecuencias que trae la velocidad de crecimiento. Cada cultivo tiene su temperatura mínima, máxima y óptima para crecer. A temperatura última se producen cultivos en tiempos más cortos. Sin embargo, muy pocas veces podemos producir las plantas deseadas. Por otro lado, una temperatura por debajo de la mínima detiene el crecimiento de la planta, porque las plantas crecen más rápido y más alto en temperaturas altas, aunque este también depende del origen de la planta y la temperatura ideal de esta, pero las temperaturas altas optimizan la fotosíntesis en general. Germinación. La temperatura influye sobre los enzimas que regulan la velocidad de las reacciones químicas que ocurren en la semilla después de la rehidratación. Cada actividad enzimática tiene un rango, así también la semilla tiene un límite de temperatura para germinar. Así que si la temperatura es muy baja o muy alta, pues no hay germinación. La fotosíntesis. Durante la actividad fotosintética se producen reacciones químicas, que al aumentar la temperatura se incrementa la intensidad fotosintética. Además, las altas temperaturas influyen en el abre de los estamos, los cuales son necesarios para la realización de la fotosíntesis. Pero temperaturas muy altas disminuyen el rendimiento fotosintético. La respiración. La respiración es más evidente en las noches porque no hay fotosíntesis. Si aumenta la temperatura durante la noche, aumenta la velocidad de respiración y consistente a esto, aumenta la temperatura de la planta. Esto podría traer daños en las flores y un débil crecimiento, porque una respiración a menor temperatura es más beneficioso para la planta. La transpiración. Conforme a la temperatura sube, la velocidad de transpiración se acelera, ya que el aire caliente puede retener más cantidad de agua, su humedad relativa es menor y su aire más seco. La temperatura del suelo afecta la absorción de macronutrientes y micronutrientes, tales como fósforo, potasio y muchos más. Estos son necesarios para el crecimiento de la planta, es decir, que a temperaturas muy altas o muy bajas y la planta no absorbe nutrientes necesarios para su desarrollo. La clasificación de las plantas de acuerdo a su exigencia térmica. Megatérmicas. Son plantas que crecen en regiones cálidas, sobre todo en llanuras y las zonas ecuatoriales y tropicales, cuya temperatura media anual sobrepasa los 20 centígrados y son plantas de mayor exigencia térmica. Mesotérmicas. Son plantas menos exigentes a la temperatura y denominan en zonas cálidas o en el piso montañoso de la zona intratropical. Las mesotérmicas crecen en regiones cuya temperatura media anual oscila entre 15 grados y 20 grados centígrados. Microtérmicas. Las plantas microtérmicas se relacionan con regiones las cuales la temperatura media anual está por debajo de 15 grados centígrados, en zonas frías templadas y pisos subalpinos. Equistotermas. Son plantas de zonas árticas y de zonas montañosas, es decir, en cuanto al calor son las menos exigentes. Termoperiodismo. La evaluación anual, diaria y mensual de la temperatura del aire tiene un efecto manifiesto en el desarrollo de los vegetales superiores. Dicha variación en un ciclo completo de un año, un día o varios días, constituye un termoperiodo anual, diario o aperiódico respectivamente y se caracteriza por presentar dos factores: la termofase positiva,
que corresponde al lapso más cálido, y la termofase negativa, que corresponde al lapso más frío del termoperiodo. Tipos de termoperiodismo. Una manifestación del termoperiodismo anual se refleja en la distribución geográfica de los cultivos. Es por eso que al intentar introducir especies exóticas, la variabilidad de la misma dependerá fundamentalmente de la similitud entre las condiciones termoperiódicas anuales de la región del origen y la región donde se intentará introducir el cultivo. Esto da lugar a la clasificación de las plantas según el termoperiodismo anual. Termocíclicas. Son aquellas especies que presentan tejidos activos a temperatura durante uno o más periodos anuales de variación de temperatura. Ejemplo, los perennes. Paratermocíclicas. Estas plantas son las especies con tejidos activos a las temperaturas solo con la termofase positiva del periodo anual. Ejemplo, el tomate, el sorgo y el maíz. Termoperiodismo diario. Esta es la influencia de la variación diaria de la temperatura en la floración y fluctuación de las plantas. Si la temperatura se mantiene constante en todo el día, la especie tendrá un crecimiento indefinido sin florecer ni fructificar. Es necesario un enfriamiento nocturno para inducir estos procesos. En especies paratermocíclicas como los cereales invernales es importante también la termofase negativa diaria durante los estados juveniles para que exista un normal desarrollo en la planta. Termoperiodismo aperiódico. Advección irregular de las masas de aires calientes y frías determinan una variación aperiódica de la temperatura del aire de notables consecuencias bioclimáticas. Generalmente, infiere entre el termoperiodismo anual y el diario. Termoperiodismo en Colombia. El país colombiano se encuentra situado en la zona ecuatorial entre los dos trópicos, presentando una temperatura media entre 24 y 25 grados centígrados y con una variación diaria de los tiempos calientes y tiempos fríos. Como notamos en esta tabla, empieza el tiempo caliente desde las 12 del mediodía hasta el anochecer. Pero Colombia presenta diversas temperaturas, ya que presenta playas, llanuras, páramos y sierras. Entonces sería muy injusto catalogar una sola temperatura. Esta variedad de temperaturas nos da lugar a diferentes plantas, presentando así plantas megatérmicas, plantas microtérmicas y plantas mesotérmicas. Gracias por ver este video, espero que haya sido de ayuda.